intentan seguirme, pero se... El mejor dato de empleo del sector de la construcción, ese oficio que antes se llamaba de pico y pala, como Cantabejo, en Canarias alcanzó al cierre del ejercicio de 2022. Tal ha sido el crecimiento que no había datos parecidos desde 2009, nada menos que cuando culminaba el famoso boom del ladrillo a las puertas prácticamente de la crisis financiera. De este asunto y de otros relacionados con la economía del archipiélago hablamos a partir de ya con Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios y Promotores de la Construcción. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. ¿Hay otro boom de la construcción o esto es solo una buena racha? Por favor, que va, no, en absoluto. Vamos a ver, aquí hay que hacer un análisis dual, un análisis que por un lado es bueno y por otro es malo. Nos encontramos, por un lado, con todo lo que está sufriendo el sector como consecuencia de lo que sufre la economía en relación, primero, a la subida de materias primas en su momento y luego el haberse unido el conflicto bélico, la energía, todo lo que está sucediendo, y luego ya si quiere hablaremos de de la ineficacia y del hecho en que no se estén ejecutando los fondos europeos o cualquiera otros fondos de la inversión del ámbito de las administraciones públicas. Y luego, por otro lado, hay toda una suerte de oportunidades. Nosotros en el ámbito de la economía y de la ineficacia estamos luchando, y en el ámbito de las oportunidades estamos trabajando. Es cierto que, por ejemplo, ahora tenemos 5.000 trabajadores más que en febrero del 2020, cuando estábamos en el problema que teníamos a nivel mundial en relación a la salud. Y es cierto que ahora mismo, por ejemplo, en licitación pública hay en el año 22 fueron unos 1.124 millones, que viene a superar lo que se licitaba en el año 2009, pero que es menos de lo que se licitaba en el 2008. Por tanto, los análisis hay que hacerlos desde esa perspectiva. Sí. Y dentro de la licitación, es el hecho de que hay 142 millones de euros que no se han podido ejecutar como consecuencia de que más de 300 obras han quedado desiertas. No, decía que sí, que efectivamente tiene que ver con ese dato de 2009, pero 2009 fue el final del boom de la construcción. Fue cuando ya se veían, yo creo que todos recordamos perfectamente que ya en 2008... a finales de 2008 se empezó a decir, bueno, ahora se está produciendo aquello que se llamaba pues una contención, digamos, del crecimiento en la construcción, pero bueno, no pasa nada porque no ha ocurrido nada todavía, ni tal. Los precios estaban evolucionando en aquella época, había cierta inflación, no como esta, por supuesto, que es galopante, pero sí que había, pero es verdad que eran buenos años todavía, ¿no? Y todavía estábamos muy lejos de lo que ocurrió después, ¿no? Aquel crack financiero. ¿En qué subsectores está creciendo el empleo? Le pregunto por la vivienda pública, la privada, las infraestructuras, las reformas de zonas turísticas, las fachadas. A ver, vamos a ir por partes. Por ejemplo, en el ámbito de la edificación, le puedo decir que estamos pues prácticamente al 50% de hace 2 años, los pisados, ¿de acuerdo? En el ámbito de la vivienda no se están construyendo viviendas ni públicas ni privadas en el ámbito de la protección, y las viviendas de renta libre no están siendo un referente al alza como consecuencia de lo que hablamos antes de las materias primas y de la incertidumbre, ¿no? Que hay una retención. El 70% de los promotores que nosotros hemos entrevistado y encuestado tienen retenidas inversiones esperando a ver qué ocurre. Eso es una cuestión. Por otro lado, hay obras que se están ralentizando como consecuencia de que puede estar en un momento de negociación con los clientes a los que se han vendido unas viviendas que hoy cuestan un 40% más cara construirlas de lo que se vendió en su momento. O sea, hay mucha casuística interna que lleva como consecuencia esa dualidad que yo le decía, ¿no? Y luego la cuestión de la falta de agilidad, la falta de liderazgo y lo mal que está funcionando las administraciones públicas, algo que es absolutamente vergonzoso, que desde la pandemia hasta ahora ha ido empeorando sistemáticamente. O sea, el poder sacar un proyecto adelante, el tener una licencia, el que te paguen una factura, está siendo tan complicado que es realmente vergonzoso. ¿Y es generalizado esto? Sí. Es generalizado. Cabildo. Es generalizado. Sí, aparte yo hice unas declaraciones que en su momento se consideraron muy polémicas en relación al abuso del teletrabajo y al hecho de que los administrados no podamos acudir a un edificio público con libertad, perdón. O
sea, que no podemos entrar en un edificio libremente. Después de la pandemia aquí, lo que se ha hecho, la administración ha dicho, un momentito, yo voy a ver a quién voy a dejar entrar hoy. ¿Se ha bunkerizado la administración, cree Sí, usted? se ha bunkerizado totalmente y está más lejos que nunca de los ciudadanos. Con carácter general, porque los empresarios son ciudadanos y las empresarias, por si alguien lo duda. Bueno, de hecho es un asunto que está ahora mismo sobre la mesa para el debate. El gobierno de momento ha paralizado, en fin, esa regulación del teletrabajo que ya iba a ser polémica porque es verdad, estamos viendo, esta mañana lo escuchábamos en el testimonio de personas que están haciendo cola en las oficinas de la Seguridad Social, en la calle Juan 23 de Las Palmas de Gran Canaria, que se tienen que levantar pues probablemente a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, para poder tener cierta garantía de que le atiendan y que esto no puede ser, porque encima, digamos, el camino telemático no está suficientemente madurado o explorado y hay personas que directamente no saben, y hay esa brecha digital, no saben cómo andarse en esos derroteros. Yo le pregunto por los datos de empleo que están siendo Ujú. buenos, que contrastan bastante con ese panorama que usted pinta, ¿no? Mm. O sea, si se le escucha a No, usted no es decir, contradictorio, sí, perfecto. ahora lo explica, si solamente se le escucha decir eso, dirán, bueno, el sector de la construcción tiene que estar por los suelos. No, no, es verdad, el matiz que usted hace es está muy bien traído, porque parece que es una contradicción, pero no, no lo es. Aquí lo que hay que pensar es cuánto trabajo estaríamos creando si las cosas funcionaran. Esa es la reflexión. Si con todo lo que yo estoy contando somos capaces, aún así, de mantener nuestras plantillas, entre otras cuestiones, para nosotros las plantillas son oro, porque luego no encontramos trabajadores cualificados. Por tanto, hay que celebrar que las empresas tengan la fortaleza de mantener a sus plantillas a pesar de que las actividades están ralentizándose y que además están teniendo pérdidas en numerosas obras, sobre todo en el ámbito de las obras públicas. Lo que hay que reflexionar es, ¿cuánto seríamos capaces de crear si las cosas funcionaran? Lo que al final viene a resultar, hay unos fondos europeos que están destinados a infraestructuras, como muy bien apuntaba usted antes, hay obras que se están quedando ciertas y no se desarrollan infraestructuras en el ámbito de lo que usted comentaba, hospitales, también cementerios, obras hidráulicas, Carretera. carreteras, conservación, todo eso se está dejando de hacer en un porcentaje importante. Aquí la reflexión no es quedarnos en la anécdota, sino decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué la administración no está funcionando? ¿Por qué no quiere funcionar? En el ámbito de la vivienda, por ejemplo, nosotros somos muy proactivos en el ámbito de la vivienda. Que si los alquileres, que si los jóvenes no pueden acceder a una vivienda, señor, nosotros tenemos una vocación máxima de poder poner en el mercado viviendas a los precios en que nuestros clientes y nuestra demanda, que queremos que sea solvente, quieran. Y para eso tiene que haber una administración pública eficaz que ponga las herramientas. Hay miles de metros, bueno, yo diría millones de metros cuadrados de suelo público cedidos por los ayuntamientos al gobierno que no se ponen en marcha. Visocán tiene, vamos, para hacer miles de viviendas a expuerta. Hay un decreto europeo que posibilita subvenciones directas para cubrir la diferencia entre los precios reales de construcción y a los precios a los que había que alquilar la vivienda, haciendo viable el arrendamiento. Nosotros estamos proponiendo, saque usted a concurso ese suelo por derecho de superficie a 70 años, coja usted el dinero europeo. Nosotros ponemos la RIC y además la inversión privada que haga falta para completar esa construcción. Construimos los edificios sobre su suelo y luego usted los alquila. Y todo esto está, digamos, taponado por una situación puramente burocrática. Burocrática y también, bueno, yo creo que también de no creer quizás en lo que estamos predicando, algo que desde luego se intentó. A mí me consta, por ejemplo, la directora del Instituto Canario de la Vivienda nos presentó un pliego de condiciones a través de esa propuesta, pero en el pliego de condiciones los técnicos nos ponían un edificio tipo Nueva York para que nosotros lo mantuviéramos durante 70 años y en unas condiciones imposibles, con lo cual hicieron inviable. ¿Lo hicieron a propósito? No lo sé. Aquí hay un criterio técnico no escrito, lo que yo llamo tecnocracia, que mata tanto la gestión
que mata tanto la agilidad, es decir, el pensamiento de quien hace un pliego o toma decisiones en el ámbito técnico, está imposibilitando que Canarias progrese? Yo digo que sí. Y lo digo con todas las letras. Está imposibilitando el hecho de que se pretenda que 3 días de 5 de trabajo los funcionarios trabajen en casa. Sí, una cosa son los procedimientos telemáticos y otra cosa es el teletrabajo desde la perspectiva de quien no está para que alguien le vea la cara, un administrado le vea la cara. O sea, ¿y quién mide la productividad? Si no se mide la productividad con el trabajo presencial, ¿quién la mide en el teletrabajo? ¿Vamos a tener fe y confianza en una administración que ha sido incapaz de hacerlo con todo su personal presente? ¿Vamos a confiar en eso? Mire, los empresarios están en este momento con un escepticismo brutal. Ahora, eso sí le digo, con ganas de seguir invirtiendo, con ganas de seguir produciendo. Y para eso estamos nosotros como organización, para protestar en el ámbito que tengamos que protestar, generar actividad y aprovechar todas las oportunidades. Se está poniendo solución a la tradicional falta de formación. Usted ha dicho que uno de los elementos que hacen que ustedes no quieran desprenderse de trabajadores, a pesar de la lentitud de la administración, para gestionar esos fondos ingentes, porque lo dice la propia administración, de que dispone, pues gracias, entre otras cosas, a la inyección europea, a los fondos Next Generation. Ese instrumento que ustedes tienen ahí, que es muy valioso, la administración está respondiendo de alguna forma en el tema de la formación. Se está insistiendo, los trabajadores o los aspirantes a trabajar están intentando formarse para entrar en este sector. Sí, el Servicio Canario de Empleo, la Consejería de Empleo, está tomando medidas muy específicas con este sector, de la mano de la Fundación Laboral de la Construcción, que es una fundación entre empresarios y sindicatos que pagan los empresarios precisamente para formar e innovar en el ámbito del sector. Lo que pasa es que no es lo suficiente, y no es lo suficiente porque cuando, muy bien esto citaba antes la crisis entre el 2008 y el 2014, al sector se le expulsó de todas las políticas activas de formación. Como no creábamos empleo, se nos abandonó. Se nos dijo, no, nosotros no formamos a gente para construcción porque construcción no está generando empleo. En ese momento nosotros avisábamos de que hoy iba a haber un déficit, una disfunción entre la oferta y demanda, de que hoy iba a hacer falta un profesional polivalente, que no lo tenemos en la cantidad suficiente porque en aquel momento no se actuó. Pero sí, hoy nosotros estamos formando a una media de 5.000 trabajadores todos los años y casi 4.000 se incorporan cada año, como hemos visto en las cifras de empleo, al sector. Hay otros que se van a otros sectores, por ejemplo, de tipo bricolaje, vamos a no nombrar para no hacer publicidad, porque tienen conocimientos de obra y eso al final son un buen comercial para este tipo de negocio. Nosotros hemos formado en los últimos 30 años 170.000 personas. ¿Y de dónde vienen esa gente? ¿Viene de la educación secundaria directamente? ¿Viene de otras formaciones, en fin, específicas en FP? ¿De dónde vienen? A ver, depende de qué tipo de formación tengan. Pueden venir de no tener ninguna, ni siquiera el certificado de escolaridad, con lo cual tiene que haber una especie de capacitación previa, a lo mejor tener pues una formación mínima de experiencia en el sector. Y luego las mujeres y los jóvenes, que estamos intentando captar la atención de los jóvenes que se están alejando, nos estamos envejeciendo muchísimo, tenemos una tasa de sustitución del 6%, es un tema muy, muy grave. Y desde el ámbito de la innovación y las nuevas tecnologías estamos intentando que los jóvenes se acerquen al sector y que las mujeres formen parte del sector en oficio. En estos años hemos formado a 11.000 mujeres directamente en oficio y colectivos muy vulnerables, personas que tienen un problema, han tenido problemas judiciales, personas que tienen una patología social asociada que requiere de una atención específica, mujeres víctimas de la violencia de género. O sea, ahí estamos haciendo una labor brutal y haciendo obras de interés general, pagando salarios porque estamos haciendo unos proyectos de formación en alternancia con el empleo, lo que hoy se llama formación dual, ya nosotros lo desarrollábamos con el Servicio Canario de Empleo. Se contrata
al alumno o a la alumna y durante un año están recibiendo un salario y formación en obras reales. ¿Cómo se puede acceder? Si está escuchando algunos de los perfiles que usted ha citado, mujeres en situación de, en fin, de conflictividad familiar, mujeres que son jóvenes, que acaban de terminar, pues, por ejemplo, secundaria, y que no saben, no encuentran el lugar, o chicos también que no tienen idea de construcción, pero dicen, bueno, aquí hay una oportunidad. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, pues como estamos todos digitalizados, entrar en Google y poner Fundación Laboral de la Construcción Las Palmas. Ahí se les va a abrir todo un universo. Tenemos más de 4.000 cursos, incluso online, a través de nuestra plataforma Educación, gratuitos, absolutamente. Y aparte físicos, que tenemos programas que llegan desde tener una certificación profesional y hacer 600 horas, a tener un PFAE o a tener píldoras formativas específicas. ¿Y qué sale de ahí? ¿Qué oficios salen? Bueno, de todo. Nosotros tenemos... Encofradores, albañiles, fontanería. Tenemos más de 5.000 tipologías de formación, imagínese usted. O sea, todo lo que se refiere al ámbito de eficiencia energética, energías renovables, albañilería en todos los aspectos, lo que es la rehabilitación integral de edificios, todo lo que son las especificidades, instalaciones. Estamos formando ahora mismo para trabajar en la obra de Chira a 600 personas en el ámbito, en un ámbito de una obra que tiene una tecnología que a nivel internacional está siendo muy apreciada y tenida en cuenta, y estamos formando a las personas que a lo largo del desarrollo de esa obra se van a ir necesitando, haciendo más competitivas las empresas también canarias y que operan en Canarias respecto de otras, porque sí van a tener este personal cualificado. Bueno, son las 9:48 de la mañana. Estamos con Salud Gil, presidenta de la Patronal de Las Palmas de la Construcción y la promoción de vivienda sobre todo. Hay una situación mejor o peor con respecto a Santa Cruz de Tenerife, de la provincia de Las Palmas, que es su ámbito. Según la Cámara de Tenerife, han sido más de 5.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social desde 2019. ¿Son unos datos muy parecidos a los de Las Palmas? Sí, bueno, a veces fluctúa, dependiendo del momento. En el ámbito de la licitación, a veces la provincia de Las Palmas sale más beneficiada, en otras ocasiones la provincia de Tenerife. Nosotros solemos mirar bien las secuencias, ¿no? En el ámbito del empleo, más o menos, o sea, no son exactas, pero sí son más o menos bastante parecidas las cifras. En Las Palmas de Gran Canaria, el gobierno de Canarias acaba de destinar alrededor de 11 millones de euros para construir en torno a un centenar, un poquito más, de casas sociales. ¿Está siendo la capital Gran Canaria el municipio más dinámico de la isla? En el sentido de que, bueno, está poniendo más suelo a disposición, ¿o no? No es así. El problema no es la disposición de suelo, es lo que hablábamos antes, es un problema de gestión y de planificación. A mí, de todas maneras, no me quiero detener en decir, oiga, mire, no, 11 millones de euros, 100 viviendas. Mire, es que hay 20.000 demandantes. Que nos pongamos como locos y una página entera de periódico porque construimos 150 viviendas en 20 años. ¿20.000 demandantes? ¿En qué de vivienda. ¿Pero en dónde? ¿En qué entorno? ¿En la No, en general, en la comunidad autónoma, sí. Hay 20.000 registrados, unos cuantos miles más que son descreídos. No registrados, pero descreídos porque no se registran porque no tienen fe en el sistema. Es decir, aquí de lo que se trata es exactamente de lo que hablaba al principio. Tenemos el marco legal, tenemos financiación, tenemos a una iniciativa privada dispuesta, disponible, proactiva, leal institucionalmente hablando. ¿Qué nos falta? Los empresarios gran canarios, por cierto, se quejan de un retroceso en el turismo. Ellos demandan falta de camas, pero sobre todo reformas de hoteles y complejos de apartamentos. ¿Cómo está esta cuestión? A ver, yo sí que oigo a los responsables de turismo en el ámbito de la Confederación Canaria de Empresarios y que hay una preocupación, pero mire, de aquellos polvos estos lodos, nos olvidamos de la moratoria. O sea, ¿quiénes fueron cómplices en su momento de la moratoria? Porque yo recuerdo que los únicos que nos opusimos fuimos nosotros, que tuvimos y mantuvimos un discurso absolutamente coherente durante más de 20 años y que avisábamos de que esto iba a suceder. Y que además esto podía responder a una estrategia de colocar a Gran Canaria donde nos han puesto y nos hemos dejado. ¿Por qué? Pues porque nadie aprobaba su PIOT.
pero nosotros, que somos los más valientes del mundo y tenemos el pecho más ancho, los primeros a aprobar el PIOT, un PIOT restrictivo, por supuesto. Luego la moratoria, una moratoria que nosotros tumbamos 2 veces por ilegal en los tribunales. Al final, ¿qué pasó? ¿Se pensaba que porque no se hicieran hoteles algunos se salvaban de la competencia? Pues oiga, yo no lo sé. Lo que sí sé es que lo que está pasando hoy es consecuencia de aquello. En aquel momento no se hicieron nuevos hoteles, se restringió muchísimo la actividad turística en el ámbito de las infraestructuras en Gran Canaria y se desarrollaron en otros sitios. Pero es que esa foto está muy clara y yo no estoy diciendo nada que no sepamos todo. Bueno, pues estas son las consecuencias. ¿Fue una medida cortoplacista la moratoria? Fue una medida demagógica, como otras muchas, como esto de que se le ocurrió a esta mujer, de decir, no, el Estado tiene que crear una inmobiliaria pública. Bueno, pues una idea. ¿A qué Belarra, ¿no es? Sí, sí, me parece que se llama Belarra. Pues eso, no, hay que crear una inmobiliaria pública. No, señora, lo que hay que hacer es que lo público trabaje y funcione. Pues con esto exactamente lo mismo. ¿Cómo está ahora mismo la situación en torno a los materiales de construcción influenciados por la inflación de los precios? Se lo pregunto porque siempre que viene se lo tengo que preguntar, pero es que también los precios varían. No sé si mucho. A ver, a nosotros en lo que es el ámbito de los materiales hay como fluctuaciones. Por eso. Es decir, al final del 40 hemos pasado a un 35 en global, pero claro, dentro de eso va a depender de la obra, porque los materiales algunos bajan, pero al mes siguiente sube. Fíjese usted que en el trayecto de una obra las dificultades que eso puede generar. Cuando yo tengo que hacer una certificación de obra, por cierto, que se ha caducado lo de la revisión de precios, ya no se revisan precios, ya no se revisaban antes con la normativa, pero ahora sí la normativa bastante menos, los precios siguen fluctuando. Y lo que bajamos es 4 puntos, subimos 3, volvemos a bajar 3. O sea, no hay una homogeneidad ni una certidumbre en relación a los precios todavía. Vamos al tema de las licitaciones públicas. Ya lo decía usted, es uno de los factores de paralización dentro del sector de la construcción, porque o no se adecúan o simplemente son víctimas de esta fluctuación de los precios. ¿Cómo se puede resolver esto? De manera que haya un pliego, voy a llamarlo así, volátil, en el sentido de poder hacer actualizaciones más o menos instantáneas para poder mejorar las cosas. ¿Eso se puede hacer? A ver, hay una fórmula que es la inclusión de cláusulas de revisión de precios. O sea, la comunidad autónoma, por ejemplo, se acogió a la revisión de precios, tiene en sus pliegos las cláusulas de revisión de precios y además nos bonificó durante todo el año 2023 el 4%, que eso no ha pasado en el resto de España. 2022. Están todas las comunidades autónomas. 2022 o 2023. Perdón, 2022. No, 2023, la tasa es para este año. Actual, vale. Sí. En los presupuestos generales de la comunidad autónoma. Entonces, ya se me fue el baifo. No, estaba diciendo que si se está instrumentalizando esto, si hay lo para de las cláusulas, sí. Claro. Las cláusulas de revisión de precios, incluyendo las cláusulas de revisión de precios, está el tema resuelto. Pero ahora mismo hay jurídicamente una situación que es la de enriquecimiento injusto por parte de la administración pública. Saca concursos a sabiendas de que esos precios están por debajo del mercado. Eso es un abuso. Eso es un abuso brutal. Así se les quedan desiertas. Pero es que luego no revisan los precios en el ámbito de los ayuntamientos, por ejemplo. Solo Fuerteventura y Gran Canaria en los cabildos. Y bueno, los ayuntamientos Telde, que la alcaldesa me dijo, mira, yo no me voy a acoger a la revisión de precios, por la realidad es la realidad. Y cuando esto ocurra, voy a revisar los precios. Entonces, aquí lo que hay es una irresponsabilidad manifiesta. Y además una conciencia de lo que se está haciendo. Pero dice usted que la comunidad autónoma sí que lo está La comunidad haciendo. autónoma sí. La comunidad autónoma El en problema sus se lo obras, encuentran ustedes en los ayuntamientos, que además tengan en cuenta que las administraciones locales son las administraciones más activas en el ámbito de la licitación, que siempre superan a la administración central y a la administración autonómica. O sea, son las que más proliferación de obras pone en el mercado, ¿no? Y además donde entran todas las estructuras. Entran las pequeñas empresas, las medianas y las que son un poquito más grandes en el mercado. Otra cosa de las que dijo usted que le preocupan mucho es lo que tiene que ver con los fondos europeos, los fondos Next Generation. El empresariado o parte del empresariado se queja de falta de transparencia. ¿Puede abundar usted un poco sobre esto? A ver,
Aquí el secreto es que haya un concierto de cooperación público-privada. Nosotros, la asociación, ha firmado un convenio con la Consejería de Obras Públicas para desarrollar toda la actividad necesaria para que los fondos europeos vinculados a la rehabilitación en materia de edificios, a la eficiencia energética, gestión de residuos, amianto, etcétera, etcétera, a través de una oficina técnica que está gestionando la asociación. Para que usted se haga una idea, se puso como objetivo para 2023 unas 1.000 viviendas en toda la comunidad autónoma. Nosotros a diciembre del año pasado ya habíamos presentado más de 500. Vamos a presentar 600 y tenemos 1.000 y pico pendientes. O sea, estamos en disposición de duplicar y gastar esos fondos, pero gastarlos en algo que es útil. O sea, es integral. Los edificios sostenibles, o sea, que eficiencia energética, gestión de residuos, etcétera, etcétera. Trabajo, productividad, circulación de capitales. O sea, es la cuadratura del círculo. Por tanto, es posible hacerlo a través de la iniciativa privada. El resto, sabemos que la normativa europea es compleja. Probablemente hay falta de formación en la forma de gestionar y después la falta de acción. Eso es lo que está ocurriendo. Y se va a devolver mucho dinero. Y alguien tendría que dar cuenta de eso. ¿Duda usted también de que sea transparente lo que se está haciendo con los fondos Next Generation? A ver, yo no soy capaz de hacer un juicio de valor a lo loco. Yo no puedo decir que no hay falta de transparencia porque hay oscurantismo. Eso no lo puedo decir. Yo lo que sí afirmo con rotundidad es que lo que hay es la falta de eficacia, de liderazgo y de gestión. Que luego no es transparente, hay una ley. Nosotros la usamos mucho. La ley de transparencia. Hay que preguntar. Y nosotros preguntamos mucho. Por volver al principio, ya para terminar, para volver al principio de la entrevista, hablando sobre todo del músculo laboral que está teniendo el sector de la construcción, que luego contrastaba con esa crítica que hace usted feroz, si me permite, a todo lo que tiene que ver con la gestión, que podríamos crear mucho más y que todo esto. ¿Se puede decir que la perspectiva de que hay dinero, de que hay fondos, de que está la garantía de que las instituciones públicas al final, aunque sea tarde, terminarán pagando, incluso esas facturas que usted echa de menos que no puede cobrar por falta de eficacia, dice usted, funcionarial, digamos que todo eso está haciendo que se sostenga el sector de la construcción? A ver, el sector de la construcción lo sostienen las empresas y sus trabajadores. Este país funciona a pesar de nuestro gobernante. Yo creo que con eso lo resumo todo. La fe que tenemos en nosotros mismos, la capacidad que tiene la clase empresarial en esta comunidad autónoma, eso es lo que está sacando a este país adelante y a este archipiélago adelante. ¿Y ve usted un horizonte un poquito mejor o no? Siempre. Yo el futuro siempre lo veo mejor. Por lo mismo, porque estamos aquí trabajando para que eso sea posible. Salugi, presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y de los promotores de vivienda de la provincia de Las Palmas, muchas gracias por venir A a la Radio ustedes. Pública como siempre. Encantada. Buenos días.